Parte 1. El día que mi esposo me pidió el divorcio no gritó, no lloró y no dudó. Solo puso los papeles sobre la mesa, y empezó a hablar como si estuviera leyendo un manual. Las frases salían ordenadas, frías, perfectamente estructuradas. No sonaban como él. Sonaban ensayadas. Como si alguien hubiera practicado ese discurso antes en otro matrimonio, o en 4. En ese momento yo todavía no sabía de quién eran esas palabras. Pero si sentí algo inmediato y visceral, la conversación no era natural. Era un guión. Recuerdo el detalle absurdo que mi mente decidió registrar: el café seguía caliente entre mis manos mientras mi matrimonio se enfriaba frente a mí. Hay momentos donde la realidad se rompe sin hacer ruido. Ese fue uno de ellos. Dijo que necesitaba priorizar su crecimiento individual. Que una relación no debía limitar el potencial personal. Que el apego emocional excesivo era señal de dependencia. Cada frase sonaba técnica, casi clínica. Nosotros nunca hablábamos así. Jamás. Llevábamos 11 años juntos. No perfectos, reales. Con etapas buenas, malas, cansadas, intensas. Habíamos atravesado pérdidas familiares, cambios de trabajo, mudanzas, crisis económicas cortas. Éramos de esos matrimonios que no publican amor perfecto, pero resisten. O al menos eso creía yo. Lo miré esperando una grieta emocional. Un temblor en la voz. Algo humano. No apareció. Pregunté si había alguien más. Dijo que no. Demasiado rápido. Pregunté si estaba infeliz. Dijo que no exactamente, que estaba desalineado. Esa palabra jamás la había usado conmigo en 11 años. Algo no cuadraba. Las semanas anteriores ya venían raras, pero yo lo atribuía al estrés laboral. Más silencioso. Más distante. Más crítico con cosas pequeñas que antes ni notaba. Cambió rutinas, cambió horarios, cambió tono. Pero nunca anunció crisis. Solo mutó. Cuando intenté llevar la conversación a recuerdos compartidos, viajes, planes, promesas, respondió con otra frase extraña: el pasado no debe ser una cadena para el futuro. Esa frase fue la que me heló por dentro. Porque no solo era fría. Era ajena. No discutimos fuerte ese día. Y eso lo hizo peor. Cuando alguien pelea, todavía está emocionalmente invertido. Cuando alguien recita, ya se fue antes de hablar. Firmé que recibiría copia de los documentos. No firmé aceptación. Pero entendí que él ya había firmado algo internamente mucho antes de sentarse conmigo. Esa noche revisé mensajes antiguos buscando señales que no vi a tiempo. Las hay, siempre las hay, pero solo se vuelven obvias cuando ya conoces el final. Es como ver grietas en una pared después de que se cae. 3 días después descubrí el nombre del hombre que le dio esas frases. Su compañero nuevo de trabajo. Famoso en la oficina por algo muy específico: 4 matrimonios destruidos, y mucho orgullo al contarlo. Y lo peor no fue descubrir que hablaban. Fue descubrir que mi esposo lo llamaba su mentor. Parte 2. Cuando escuché por primera vez que lo llamaba mi mentor, pensé que hablaba de alguien del área técnica, un superior, un referente profesional. Mi esposo siempre fue muy receptivo a aprender de gente con más experiencia. Nunca me preocupó que admirara a alguien en el trabajo. Hasta que entendí qué tipo de experiencia estaba admirando. El nombre apareció en una conversación casual con una amiga que también trabajaba en la misma empresa, pero en otro departamento. Yo le comenté que mi esposo estaba distante y que hablaba mucho de un compañero nuevo que lo estaba ayudando a ver la vida con más claridad. Ella hizo una pausa rara, de esas que no son silencio, son alarma. Me preguntó el nombre. Cuando se lo dije, soltó un "ah" largo, incómodo. No fue sorpresa. Fue reconocimiento con advertencia. Me explicó que en la oficina ese hombre tenía fama de gurú de pasillo. No de negocios, de relaciones. Siempre estaba aconsejando a los demás sobre cómo no dejar que la pareja limite tu libertad. Lo decía seguido, casi como eslogan personal. Contaba sus 4 divorcios como medallas de aprendizaje, no como fracasos. Según él, cada matrimonio perdido lo había hecho más consciente.
Hay gente que presume cicatrices como si fueran trofeos. Lo inquietante no fue su historial. Fue su influencia. Me dijo que varios empleados jóvenes pasaban horas escuchándolo en comidas y descansos. Que hablaba con seguridad total. Que convertía problemas normales de pareja en señales de incompatibilidad irreversible. Todo en tono racional, casi filosófico. De pronto empecé a unir piezas. Las frases técnicas. El lenguaje desapegado. Las palabras que no eran de mi esposo. No era solo que quisiera divorciarse. Era que estaba repitiendo un marco mental nuevo, instalado desde fuera. Esa noche revisé con más atención nuestras conversaciones recientes. Encontré patrones. Empezó a cuestionar dinámicas que nunca fueron conflicto. Llamó dependencia a costumbres afectivas normales. Llamó renuncia personal a acuerdos que construimos juntos. Reetiquetó todo. Cuando alguien cambia palabras, cambia decisiones. También noté que había dejado de contarme cosas del trabajo, excepto cuando citaba a ese compañero. Como si su validación externa hubiera reemplazado nuestro diálogo interno. Eso dolió más que el divorcio en sí. Porque un matrimonio no se rompe solo cuando alguien se va, se rompe cuando alguien reemplaza la voz de la relación por la voz de un tercero. Intenté hablarlo con él antes de que avanzaran los trámites. No para rogar, para entender. Le pregunté directamente si ese compañero influyó en su decisión. Respondió que nadie influye en un hombre adulto, pero que escuchar perspectivas exitosas ayuda a despertar. Otra frase que no era suya. Jamás habló así. Le pregunté qué hacía exitoso a alguien con 4 matrimonios fallidos. Dijo que la experiencia enseña más que la estabilidad. Esa respuesta me confirmó que no estaba dialogando, estaba defendiendo una doctrina. Empecé a investigar por mi cuenta. No redes sociales, relatos. Contacté, con mucho cuidado, a alguien que conocía a la tercera exesposa de ese hombre. No buscaba chisme. Buscaba patrón. Lo que encontré no fue escándalo. Fue algo peor, método. Y cuando entendí el método, comprendí que mi matrimonio no fue el primero donde él participó sin ser parte oficial. Parte 3. Cuando digo que encontré un método, no hablo de manipulación teatral ni de conspiraciones dramáticas. Hablo de algo mucho más efectivo, un patrón repetido de influencia disfrazada de consejo racional. No era el tipo de persona que dice, deja a tu pareja. Era el tipo que te lleva, paso a paso, a concluirlo tú, creyendo que fue idea propia. Logré hablar con la exesposa, con mucho respeto, a través de un contacto intermedio. No le conté mi situación completa. Solo dije que alguien cercano a mí estaba recibiendo orientación constante de su exmarido y quería entender el estilo de pensamiento que él promovía. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Luego me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra: él no rompe relaciones, las reprograma. Le pedí que me explicara. Según ella, su patrón era siempre igual. Primero detectaba insatisfacciones normales en la otra persona. Cosas comunes, cansancio, rutina, discusiones pequeñas. Luego las reinterpretaba como señales de incompatibilidad estructural. No como problemas a trabajar, como pruebas de error de elección. Después introducía lenguaje de autosuficiencia emocional extrema. Finalmente, desacreditaba cualquier intento de terapia de pareja llamándolo negociación de mediocridad. No gritaba. No imponía. Instalaba marcos mentales. Mientras la escuchaba, sentí una incomodidad profunda porque cada etapa coincidía con el comportamiento reciente de mi esposo. No en contenido exacto, en estructura. Como si alguien hubiera cambiado el lente con el que evaluaba toda nuestra historia. También me dijo otra cosa inquietante: él estudiaba las debilidades emocionales de la gente con rapidez. Sabía a quién hablarle de libertad, a quién de injusticia, a quién de crecimiento personal. Personalizaba el discurso. Eso no es opinión, es técnica social. Empecé a recordar detalles que antes parecían irrelevantes. Mi esposo mencionó varias veces que su compañero decía que el error de la mayoría de los matrimonios es negociar demasiado. También repetía que la comodidad es enemiga de la evolución personal. Son frases que suenan profundas, hasta que justifican abandono sin reparación.
Quise comprobar si era solo influencia ideológica o algo más directo. Revisé, con su permiso legal previo aún vigente, registros de mensajes compartidos en el plan familiar de datos. No leí conversaciones privadas completas. Solo metadatos de frecuencia. Las llamadas con ese compañero eran casi diarias. Algunas de más de 1 hora. Muchas en horarios donde antes hablaba conmigo. La sustitución de interlocutor ya era evidente. Intenté una última conversación de reconexión real. No para convencer, para traerlo al presente emocional. Le hablé sin argumentos, sin defensa, sin reproche. Solo de nosotros. De cómo tomábamos decisiones antes, hablando, dudando, ajustando. Su respuesta fue tranquila y devastadora: decidir con emociones el error que me tuvo estancado años. No era frialdad. Era adopción de doctrina. Ahí entendí que ya no competía contra dudas internas suyas. Competía contra un sistema de creencias recién instalado. Y discutir contra un sistema prestado es como discutir contra un libro que alguien decidió creer completo. Fue en ese punto cuando dejé de intentar salvar la decisión, y empecé a prepararme para sobrevivirla. Parte 4. Hay un momento muy específico en el que dejas de intentar rescatar la relación, y empiezas a estudiar la ruptura como si fuera un terreno que tienes que cruzar sin mapa. No sucede de golpe. No es dramático. Es silencioso. En mi caso ocurrió una madrugada, sentada en la sala con todas las luces apagadas, leyendo artículos legales sobre divorcio mientras el refrigerador hacía ruido de fondo como único testigo de que la casa seguía funcionando aunque mi matrimonio no. Hasta ese punto yo todavía reaccionaba emocionalmente. Lloraba a ratos. Me enojaba en ráfagas cortas. Me quedaba en shock por minutos largos. Pero esa noche cambió el eje, dejé de preguntarme, ¿cómo lo evito?, y empecé a preguntarme, ¿cómo lo manejo bien? Ese cambio mental fue el primero que realmente me devolvió un poco de control. Decidí ordenar los hechos sin adornos. 11 años de matrimonio. Bienes compartidos claros. Cuentas transparentes. Sin infidelidad comprobada. Sin abuso. Sin crisis explosiva. Solo una decisión repentina sostenida con lenguaje prestado. Cuando escribí todo eso en una hoja, la ruptura dejó de parecer un huracán y empezó a parecer una operación quirúrgica mal asesorada. Y si era quirúrgica, yo también podía ser técnica. Consulté a una abogada recomendada por una conocida. Fui preparada para escuchar escenarios duros. Lo que no esperaba era escuchar calma. Me explicó que cuando una de las partes llega con discurso rígido y lenguaje estructurado, casi siempre viene influenciada por alguien externo. No dijo manipulación. Dijo marco dominante. La diferencia importa, uno controla, el otro redefine. Me explicó también algo que me ayudó a no sentirme invisible en el proceso: los matrimonios no se rompen solo por decisiones, se rompen por narrativas nuevas. Quien controla la narrativa interna, controla la decisión final. Y en ese momento, la narrativa de mi esposo no la había escrito conmigo. Revisamos opciones. Tiempos. Protección financiera. Procedimientos. Salí de esa oficina sin esperanza romántica, pero con estructura. A veces la estructura sostiene cuando el afecto ya no puede. Mientras tanto, en casa, la convivencia entró en modo extraño. No hostil. No cercana. Funcional. Como dos personas compartiendo un espacio administrativo. Él estaba sorprendentemente sereno. Demasiado. No había duelo visible. No había ambivalencia. Solo convicción. Esa ausencia de conflicto emocional no me dio paz, me dio alerta. Porque 11 años no se procesan en 2 semanas a menos que alguien haya hecho el procesamiento contigo, desde fuera. Empecé a notar microdetalles nuevos. Cambió su forma de vestir para ir al trabajo. Más formal. Más afilado. Cambió podcast por contenido de autosuficiencia extrema. Cambió incluso su manera de describir el tiempo, dejó de decir nosotros para todo. Ahora decía mi agenda, mi plan, mi proceso. El lenguaje revela migraciones internas antes que las decisiones legales. Un domingo encontré una libreta nueva en el estudio. No la abrí,
no necesitaba invadir para entender. En la portada tenía una frase escrita: disciplina emocional sobre apego. No era su letra habitual. Era más firme. Más angular. Parecía copiada de otro lado. No confronté. Observar también es estrategia. También dejé de intentar conversaciones profundas. No porque no me importara, sino porque entendí que cuando alguien está en fase de confirmación ideológica, cada diálogo emocional se procesa como resistencia al crecimiento. No quería convertirme en el ejemplo que validara su narrativa de estancamiento. Así que cambié táctica: neutralidad cálida. Educación. Claridad logística. Cero persecución emocional. Eso lo desconcertó más que cualquier reclamo. En paralelo, seguí investigando discretamente el patrón del famoso mentor. No buscaba destruirlo, buscaba comprender el alcance. Descubrí que no daba consejos iguales a todos. Ajustaba el mensaje según vulnerabilidad. A los inseguros les hablaba de control. A los cansados de libertad. A los comprometidos de autotraición. Siempre parecía revelador porque era personalizado. Eso no es sabiduría profunda. Es lectura conductual aplicada. Una noche mi esposo mencionó casualmente que su compañero decía que las relaciones largas crean identidades falsas compartidas. Esa frase me quedó resonando horas. Porque no solo justificaba la ruptura, invalidaba toda la historia previa. No estaba saliendo de la relación. Estaba reescribiendo el pasado para no sentir pérdida. Y cuando alguien necesita borrar el valor de lo vivido para poder irse sin dolor, casi siempre está huyendo de una duda que todavía no quiere mirar. No dije nada. Pero esa noche tomé una decisión silenciosa: si esto era influencia, no iba a combatir influencia con emoción. Iba a esperar hechos. Y los hechos empezaron a aparecer antes de lo que imaginé. Si estuvieras en una situación donde notas que alguien cercano empieza a hablar con palabras que no parecen suyas, ¿lo confrontarías de inmediato o primero observarías el patrón completo? A veces la diferencia cambia el resultado. Parte 5. Los hechos empezaron a aparecer no como revelaciones explosivas, sino como pequeñas incoherencias que, vistas por separado, parecían normales, pero juntas formaban una figura clara. Aprendí que la verdad rara vez entra pateando la puerta. Casi siempre se filtra por las grietas. La primera señal concreta fue financiera. No una traición, no una cuenta secreta, algo más sutil. Mi esposo, que siempre fue metódico con el dinero, empezó a mover fondos entre cuentas internas con más frecuencia de la habitual. No era ocultamiento, porque todo seguía visible en los registros compartidos, pero sí era un cambio de patrón. Movimientos más fragmentados. Más estratégicos. Como si alguien le hubiera sugerido optimizar liquidez personal antes de un evento de transición. No discutí. Documenté. La segunda señal fue de agenda. Empezó a bloquear espacios de calendario que antes eran flexibles. Horarios marcados como reunión privada, fuera de oficina. Varias veces por semana. Cuando pregunté de forma casual, respondió que eran sesiones de crecimiento profesional con su mentor laboral. No sonaba clandestino. Sonaba programado. Y eso me inquietó más. Porque nadie agenda influencia, a menos que la valore mucho. La tercera señal fue emocional, y esa fue la más reveladora. Su tolerancia a la ambigüedad desapareció. Antes podía sostener conversaciones complejas, grises, matizadas. Ahora todo debía ser definido rápido, correcto o incorrecto, avance o estancamiento, libertad o carga. El pensamiento dicotómico no era su estilo natural. Era aprendido. Empecé a escribir un registro privado. No para usar en su contra, para no perder perspectiva. Cuando estás dentro de una ruptura lenta, la percepción se distorsiona. Escribir ordena la realidad. Anotaba frases nuevas que repetía, cambios de hábito, ideas importadas. Con el tiempo, el patrón dejó de ser intuición y se volvió evidencia conductual. También comencé a notar algo que me dolió más que cualquier trámite: empezó a hablarme con tono pedagógico. Como si yo fuera una alumna emocional atrasada. No era condescendencia abierta, era corrección suave constante. Reformulaba mis emociones en términos técnicos.
Traducía mis preocupaciones en categorías psicológicas simplificadas. Eso no es comunicación, es despersonalización. Un martes por la tarde ocurrió un detalle pequeño que encendió todas mis alarmas internas. Recibió una llamada, por el identificador supe que era el famoso compañero, y respondió con una energía que yo no le veía desde hacía meses. No alegría ruidosa. Activación mental. Como cuando alguien habla con quien valida su nueva identidad. No escuché la conversación. No hizo falta. Vi el efecto. Después de colgar, abrió su laptop y empezó a escribir durante casi una hora sin pausa. Concentración total. Cierre decidido. Cuando terminó, respiró profundo, como quien finaliza un compromiso importante consigo mismo. No me mostró nada. No pregunté. Pero supe que algo se había formalizado. 2 días después recibí la notificación oficial, había presentado la solicitud inicial completa del proceso. Sin avisarme ese día. Sin conversación previa. Ejecutado. No lloré cuando leí el correo. Me quedé inmóvil. Porque ya no era teoría, era acción administrativa. Y la acción administrativa siempre implica asesoría previa. Esa noche entendí algo difícil pero liberador, yo no estaba reaccionando tarde. Yo estaba llegando al momento real donde la decisión se vuelve irreversible. Todo lo anterior fue preparación invisible. Para él, y ahora para mí. Curiosamente, mientras más firme se volvía él en su narrativa, más calma se volvía la mía. No por resignación, por claridad. Cuando dejas de negociar lo que el otro ya cerró internamente, tu energía cambia de dirección. Ya no empuja, se protege. Hice 3 cosas ese mismo día, consolidé copias de todos los documentos financieros, confirmé representación legal formal, y abrí una cuenta personal nueva solo a mi nombre. No como ataque. Como cinturón de seguridad. También tomé una decisión emocional estratégica, dejé de intentar entender al mentor. Dejé de analizar su psicología. Porque comprendí algo clave, su influencia solo funciona si yo también lo convierto en protagonista. Y no lo era. El protagonista era mi proceso de salida digna. Pero el destino, o la ironía, todavía no había terminado de mostrarme hasta qué punto esa influencia llegaba. Porque pronto descubriría que no solo daba consejos, también daba instrucciones específicas. Y esas instrucciones empezaron a filtrarse. Parte 6. Las instrucciones empezaron a filtrarse de una forma tan discreta que, si yo no hubiera estado observando con lupa, las habría interpretado como simples coincidencias. No eran órdenes directas escritas en mensajes evidentes. Eran decisiones que parecían personales, pero seguían una secuencia demasiado lógica, demasiado alineada con el mismo marco mental externo. La primera fue el cambio de estrategia legal. Hasta entonces, el proceso iba por vía relativamente cooperativa. Sin ataques. Sin acusaciones. Solo disolución. De pronto, su solicitud incluyó lenguaje preventivo más rígido, diseñado para limitar negociaciones posteriores. No agresivo, pero sí blindado. Cuando mi abogada lo leyó, levantó la vista y dijo algo que me quedó grabado: esto lo redactó alguien que ya pasó por varios divorcios, o alguien que aprendió de quien sí. No era su estilo natural de resolución de conflictos. Él siempre fue de acuerdos conversados. De puntos medios. Esa redacción era quirúrgica. Fría. Preventiva. Estratégica. Sonaba a experiencia repetida, no a intuición primeriza. La segunda instrucción indirecta apareció en su comportamiento doméstico. Empezó a retirar gradualmente objetos personales de valor emocional, no económico. Cosas que no estaban en disputa, fotos impresas antiguas, cuadernos de viajes, recuerdos pequeños. No se lleva eso quien solo se muda, se lo lleva quien está ejecutando una técnica de desapego guiado. Separación simbólica progresiva. No hizo drama. No anunció nada. Solo desaparecían. La tercera fue social. Comenzó a reposicionar su narrativa con conocidos comunes. No habló mal de mí, y eso es importante, pero empezó a instalar la idea de que la relación llevaba años siendo incompatible a nivel profundo. No mencionaba conflictos concretos porque no los sabía. Usaba términos amplios, diferencias estructurales, visiones de vida divergentes,
ritmos de crecimiento distintos. Lenguaje que no se puede refutar porque no es verificable. Eso no es desahogo. Es gestión de reputación preventiva. Varias personas me contactaron con mensajes similares. Él suena muy convencido, muy claro, muy preparado. Esa palabra se repitió 3 veces en contextos distintos. Preparado. No triste. No conflictuado. Preparado. Mientras tanto, yo seguía documentando sin confrontar. No por pasividad, por estrategia emocional. Hay batallas que se pierden cuando se pelean en el terreno equivocado. Yo no iba a discutir narrativa. Iba a sostener hechos. Un viernes ocurrió un detalle que terminó de confirmar la presencia de guía externa activa. Recibió un paquete en casa. Nada oculto. Nada ilegal. Era un libro. Lo dejó en la mesa sin darle importancia. Horas después, cuando fui por agua, vi el título. Trataba sobre ruptura estratégica de relaciones de largo plazo y reconstrucción de identidad individual post-matrimonio. No era un bestseller común. Era un manual técnico. No lo abrí. No hacía falta. La existencia ya decía suficiente. Esa noche él habló más de lo normal. No sobre nosotros, sobre filosofía de vida. Explicó que muchas personas confunden estabilidad con éxito emocional. Que la costumbre puede disfrazarse de amor. Que la verdadera evolución exige decisiones incómodas. No lo dijo como ataque. Lo dijo como conferencia. Como quien replica una clase recién aprendida. Escuchar eso fue extraño, porque reconocí algo, no estaba tratando de convencerme a mí. Estaba reforzándose a sí mismo repitiendo el marco en voz alta. Cuando alguien verbaliza doctrina nueva, la está consolidando internamente. Y aún así, pese a toda esa estructura, empecé a notar microfracturas. Momentos breves donde su seguridad bajaba medio grado. Pausas antes de responder. Silencios después de afirmaciones absolutas. Nadie sostiene certeza importada sin costo cognitivo. El cuerpo lo delata. En uno de esos silencios, casi imperceptible, miró una foto vieja que aún seguía en la pared, una de un viaje difícil que superamos juntos, y su expresión cambió apenas un segundo. No nostalgia abierta. No duda visible. Solo, interferencia emocional. Ese segundo me confirmó algo importante, la influencia era fuerte, pero no total. Todavía había memoria viva debajo del marco impuesto. No intenté usarlo. No presioné. Solo registré. Porque cuando una convicción prestada empieza a rozar recuerdos reales, algo inevitable ocurre después, fricción interna. Y la fricción ya había empezado. Parte 7. La fricción interna no explotó como yo imaginaba. No hubo una escena dramática, ni un cambio brusco de postura, ni una confesión repentina. Fue algo más interesante, y más revelador, empezó a cometer pequeñas inconsistencias entre lo que decía creer, y cómo reaccionaba emocionalmente. Las convicciones importadas suelen ser sólidas en discurso, pero inestables en conducta. Y yo empecé a ver esa grieta. Primero fue con los recuerdos. Aunque insistía en que la relación había sido estructuralmente incorrecta desde hacía años, reaccionaba con incomodidad cuando alguien externo mencionaba momentos buenos nuestros. No los negaba, los minimizaba rápido. Cambiaba de tema. Eso no es coherencia ideológica. Es evitación emocional activa. Después fue con el tiempo. La narrativa que repetía hablaba de urgencia evolutiva, de no postergar decisiones transformadoras. Sin embargo, empezó a retrasar pasos logísticos que acelerarían su salida física de la casa. No cancelaba, posponía. Detalles pequeños, visitas a departamentos, trámites de traslado, cierre de servicios compartidos. Su discurso era de ruptura decidida. Su ejecución era de salida gradual. Cuando discurso y acción no avanzan al mismo ritmo, hay conflicto interno. También noté cambios en la frecuencia de contacto con su famoso mentor. Bajó. No de golpe, progresivamente. Las llamadas largas desaparecieron. Se volvieron mensajes cortos. Luego días sin contacto visible. No necesitaba espiar contenido, los patrones de ritmo ya contaban la historia.
La fase de instalación ideológica había terminado. Estaba entrando en fase de mantenimiento. Y ahí es donde muchas influencias pierden fuerza. Porque mantener una creencia ajena requiere energía constante. Un miércoles ocurrió algo que, para cualquiera más, habría parecido trivial. Para mí fue diagnóstico. Recibió un mensaje mientras cenábamos, miró la pantalla, y su gesto no fue activación, como antes. Fue cansancio. Respondió breve. Dejó el teléfono boca abajo. Antes lo habría usado como combustible mental. Ahora parecía tarea. La idealización del mentor estaba bajando. No confundí eso con victoria. La decisión de divorcio seguía en marcha. Pero entendí que el soporte externo ya no era tan dominante. Ahora él estaba solo con la decisión. Y cuando alguien queda solo con una decisión adoptada bajo influencia, empieza la evaluación real. También cambió su tono conmigo. Menos pedagógico. Menos doctrinal. Más humano. No afectuoso, pero menos distante. Empezó a preguntar cosas prácticas con cortesía genuina, no con eficiencia fría. Parecen detalles menores, pero el lenguaje emocional siempre regresa primero en lo cotidiano, no en lo trascendental. Yo mantuve mi misma línea, calma, respeto, límites claros, cero persecución emocional. No porque no doliera, sino porque entendí algo estratégico: la dignidad sostenida genera más reflexión en el otro que el reclamo insistente. No es manipulación. Es presencia estable. Mi abogada notó otro indicio interesante. La contraparte dejó de introducir nuevas cláusulas defensivas. El documento se congeló en su versión anterior. Eso significa que dejó de recibir ajuste experto continuo. Otra señal de que la guía externa ya no estaba participando activamente. Pero la señal más clara llegó de donde menos esperaba, de un tercero neutral del entorno laboral. Coincidí por casualidad con alguien de su empresa en un evento abierto. Conversación normal. Sin chisme. Sin interrogatorio. En un momento mencionó, sin saber quién era yo, que el famoso gurú de divorcios estaba teniendo problemas de credibilidad interna. Varias personas empezaron a notar que sus consejos generaban caos personal en otros, mientras su propia vida seguía inestable. La gente empezó a escucharlo menos. La autoridad percibida estaba cayendo. No sentí alegría. Sentí confirmación. Porque cuando la fuente de una convicción pierde prestigio, la convicción empieza a temblar sola. Y aunque él todavía no lo decía en voz alta, algo en su seguridad ya no sonaba igual. No era duda completa. Era interferencia creciente. La pregunta ya no era si iba a notar la grieta. La pregunta era cuándo admitiría que la grieta estaba ahí. Parte 8. La grieta dejó de ser invisible el día que apareció la primera contradicción explícita. No en un documento. No en una discusión. En una frase mal sincronizada con su propio argumento. Y cuando alguien rompe su propia narrativa sin darse cuenta, sabes que el sistema interno ya no está perfectamente alineado. Ocurrió en una conversación breve, logística, sobre fechas de mudanza. Todo era técnico. Calendario, horarios, traslado de muebles. En medio de ese intercambio neutro dijo que quería hacer la transición, con el menor daño posible para los dos. Me detuve por dentro. Porque su marco doctrinal nuevo siempre hablaba de crecimiento individual, no de cuidado mutuo. Esa frase no venía del mentor. Venía del esposo que conocí. No reaccioné. Solo registré. Días después vino la segunda fractura, empezó a hacer preguntas que contradicen decisiones erradas. No preguntas directas de reconciliación, preguntas de evaluación retrospectiva. Comentarios como que quizá el proceso fue demasiado rápido. Que tal vez debió conversarse más antes de formalizar. Quien está convencido no revisa velocidad. Solo ejecuta. Seguía adelante con el divorcio. Pero ya no sonaba ideológicamente blindado. Sonaba humano enfrentando consecuencias reales. También cambió algo más profundo, su energía. La activación mental intensa que traía semanas atrás desapareció. Entró una fatiga reflexiva. Cuando una decisión es verdaderamente propia, aunque duela, trae coherencia energética. Cuando es adoptada y luego internalizada a la fuerza, trae desgaste.
La casa empezó a sentirse distinta. No tensa, lenta. Como si ambos estuviéramos caminando dentro de una decisión que ahora pesaba más que cuando se anunció. Yo, por mi parte, también cambié, pero hacia adentro. Dejé de analizar al mentor por completo. Dejé de estudiar patrones externos. Me enfoqué en mi reconstrucción práctica, finanzas separadas, red de apoyo, planificación de vivienda, terapia individual. No para superar la ruptura, para no perderme dentro de ella. La terapia me dio una herramienta clave: distinguir influencia de responsabilidad. Sí, hubo influencia externa clara. Pero la decisión final fue de él. Entender eso evitó que yo convirtiera a un tercero en villano principal. Porque hacerlo me habría dejado esperando un hechizo roto que nunca llega. Las decisiones adultas no se anulan, se asumen. Un jueves por la noche ocurrió el momento más revelador hasta ese punto. No fue una confesión. Fue una pregunta. Me preguntó, con tono genuino y sin defensa, si yo creía que las relaciones largas inevitablemente limitan el crecimiento personal. No lo dijo como afirmación, lo dijo como duda abierta. Era la primera vez que me hacía una pregunta real desde que inició todo. Respondí sin atacar la premisa. Dije que cualquier vínculo puede limitar si no se conversa, y puede expandir si se construye. Que no es la duración, es la dinámica. No intenté convencer. Solo respondí. Asintió despacio. No debatió. No citó marcos. No corrigió términos. Solo procesó. Esa noche entendí algo que me dio una calma extraña: la influencia había perdido el control total del relato interno. Ahora él estaba negociando con su propia conciencia. Y esa negociación es imposible de acelerar desde fuera. También supe algo más difícil: incluso si reconocía la influencia, eso no garantizaba regreso. A veces las personas descubren que fueron influidas, y aún así continúan, porque ya cruzaron demasiados pasos públicos. El orgullo también sostiene decisiones. Pero la siguiente señal fue imposible de ignorar. Canceló, sin reemplazar, una de sus reuniones privadas de crecimiento. Y cuando una fuente de guía desaparece del calendario, la reflexión empieza a ocupar su lugar. Parte 9. Cuando canceló esa reunión y no la reprogramó, no sentí esperanza, sentí cambio de fase. Ya no estaba en modo adopción de ideas. Estaba en modo evaluación de consecuencias. Son etapas distintas, y se notan en el tipo de preguntas que una persona empieza a hacerse en voz alta. Los días siguientes fueron más silenciosos que tensos. Menos discurso. Más pausa. Descubrí algo importante sobre las decisiones influenciadas: mientras la influencia está activa, hay mucho lenguaje. Cuando se retira, aparece el silencio. Y el silencio obliga a pensar con voz propia. Empezó a pasar más tiempo solo, pero no de forma evasiva, reflexiva. Leía menos contenido de optimización personal y más cosas prácticas. Logística de vivienda. Presupuestos. Tiempos reales de traslado. El pensamiento volvió al terreno concreto. Eso siempre reduce la grandilocuencia ideológica. Una tarde me pidió revisar juntos un detalle financiero pendiente. Fue la primera vez en semanas que usó el juntos sin corregirse. No fue reconciliación, fue reflejo automático. El lenguaje espontáneo revela lo que el discurso intenta ocultar. Mientras revisábamos números, ocurrió la conversación más honesta desde el inicio del proceso. No fue larga. No fue emotiva. Fue directa. Dijo que subestimó el impacto real de romper una estructura de 11 años. No dijo que fue error. Dijo que fue más grande de lo que calculó. Esa elección de palabras me confirmó algo técnico: su marco mental original está regresando, el que mide complejidad, no solo principios. También admitió, sin dramatizar, que recibió demasiados consejos externos al inicio. No culpó. No atacó. Solo reconoció volumen de influencia. Eso es importante: cuando alguien puede cuantificar influencia, ya salió parcialmente de ella. No intenté usar esa apertura para empujar reconciliación. Porque la reconciliación presionada genera retroceso defensivo. Respondí con neutralidad humana: 11 años siempre pesan, incluso cuando decides irte. Asintió. Nada más.
pero el giro real vino por un canal inesperado. Días después, un conocido común, totalmente ajeno al conflicto, me comentó algo sin saber el contexto completo. Dijo que en la oficina el famoso mentor había tenido un choque fuerte con recursos humanos por conflictos interpersonales repetidos derivados de consejos personales no solicitados. No era escándalo público, era desgaste institucional. La autoridad informal terminó oficialmente cuestionada. No celebré la noticia. Pero entendí el efecto secundario: cuando la figura que validó una decisión pierde credibilidad, la decisión pierde refuerzo psicológico. Y sin refuerzo, queda sola frente a la realidad. Esa misma semana mi esposo empezó a usar una palabra que había desaparecido de su vocabulario: proceso. No crecimiento. No liberación. Proceso. Esa palabra implica incertidumbre. Reconoce curva. Reconoce ajuste. Es lenguaje humano, no doctrinal. También hizo algo pequeño pero profundamente revelador: dejó de corregir mi forma emocional de hablar. Ya no traducía mis sentimientos en categorías técnicas. Volvió a escuchar sin reformular. Cuando alguien deja de interpretarte y vuelve a escucharte, volvió la persona, no el marco. El divorcio seguía en curso. Nada se había detenido legalmente. Pero emocionalmente, el paisaje ya no era el mismo del inicio. Ya no había cruzada ideológica. Había dos personas caminando una consecuencia. Y en medio de ese nuevo tono, ocurrió la pregunta que yo sabía que eventualmente llegaría, no porque esperaba reconciliación, sino porque toda decisión profunda la produce tarde o temprano. Me preguntó si yo creía que una mala influencia invalida una decisión, o solo la explica. No respondí de inmediato. Porque esa pregunta no buscaba debate. Buscaba responsabilidad. Parte 10, final. No respondí de inmediato a su pregunta. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí el peso real de lo que estaba preguntando. Cuando alguien cuestiona si una mala influencia invalida una decisión o solo la explica, no está hablando de teoría. Está midiendo su propia responsabilidad. Lo miré unos segundos antes de contestar. Le dije que una influencia puede empujar, acelerar, distorsionar, pero no firma documentos. La firma siempre es personal. La explicación puede ser externa. La responsabilidad, no. No discutió. No se defendió. Asintió lento. Fue el gesto más honesto de todo el proceso. En ese momento supe que ya no estaba hablando con el hombre del discurso prestado ni con el ejecutor rígido de un marco ajeno. Estaba hablando con alguien que finalmente había regresado a su propio centro moral. No para deshacer lo hecho, para asumirlo. El proceso legal siguió. No hubo cancelación dramática de último minuto. No hubo reconciliación cinematográfica. Y quiero decir esto con claridad porque las historias virales suelen mentir en ese punto: que alguien recupere su pensamiento propio no significa que elija volver. A veces solo significa que elige hacerse cargo sin culpar a otros. Terminamos el matrimonio de forma correcta. Documentos firmados. Bienes divididos sin guerra. Sin campañas de desprestigio. Sin versiones vengativas. Eso no lo hizo menos doloroso, pero lo hizo limpio. Y la limpieza emocional vale más de lo que la gente cree cuando tiene que vivir con su propia conciencia después. Meses más tarde, ya viviendo separados, tuvimos una última conversación larga. No para revisar la ruptura, para revisar el aprendizaje. Me dijo algo que cerró el círculo completo: confundí seguridad externa con sabiduría interna. Esa frase no venía del mentor. Venía de experiencia procesada. Yo también aprendí cosas incómodas. Aprendí que el amor no protege contra la influencia si la comunicación se debilita. Que la estabilidad necesita mantenimiento activo, no solo historia compartida. Que escuchar cambios de lenguaje en tu pareja no es paranoia, es lectura emocional avanzada. También aprendí algo más personal: no perseguir para convencer preservó mi dignidad y, paradójicamente, preservó el respeto final entre nosotros. No rogar no enfría, ordena. Con el tiempo supe que él dejó de ver a ese compañero fuera del entorno estrictamente laboral. No por pelea, por pérdida de interés. La influencia sin necesidad se evapora sola. Mi vida no se destruyó. Se reconfiguró. Hubo duelo,
terapia, reconstrucción social, redescubrimiento de rutinas propias. Nada instantáneo. Nada mágico. Real. Y profundamente fortalecedor. Si esta historia tiene algo valioso, no es el divorcio, es el mecanismo. Como una voz externa puede instalar marcos mentales y encuentra terreno fértil. Y como la reflexión personal puede recuperarse, aunque no revierta la decisión tomada. Ahora quiero dejarte una pregunta, porque este tipo de situaciones pasan más de lo que la gente admite. ¿Alguna vez notaste que alguien cercano empezó a hablar con ideas que no parecían suyas? ¿Intervendrías de inmediato, o observarías hasta entender la influencia completa? Si te sirve, cuéntamelo en comentarios. Me interesa leer cómo lo manejarías tú.